Bueno, muchas gracias y saludo asimismo al resto de los participantes y de los expositores, doctor Rodríguez Lucero y Mariana Moreno. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Me voy a referir a las asimetrías mamarias. Si bien hay una variación importante en el patrón parenquimatoso mamario, las mamas son en general estructuras simétricas y con similar densidad y arquitectura. Las mamas, sin embargo, las asimetrías, sin embargo, se encuentran relativamente frecuentemente en la práctica diaria. Tengo un problema para... Una asimetría representa un área de tejido fibroglandular con una densidad que es más importante, más extensa cuando se la compara en una zona de la mama, cuando se la compara con la región correspondiente de la mama contralateral. Un hallazgo asimétrico frecuentemente se lo ve como un patrón parenquimatoso, una variante normal del patrón parenquimatoso. Se la puede ver como consecuencia de cambios postoperatorios o como consecuencia de una terapia de reemplazo hormonal. Las asimetrías, el BIRATS quinta edición en 2013, las ha clasificado en 4 tipos. Una es la asimetría propiamente dicha, la otra es la asimetría global, la asimetría focal y la asimetría en desarrollo como última, integración a este BIRATS de quinta edición. La asimetría, por definición, es una densidad observada en una sola proyección que ocupa menos de un cuadrante, sin bordes convexos ni las características de una masa. Una sola proyección. Frecuentemente, la frecuencia es de alrededor del 3% de aparición, y en general corresponde la mayoría de las veces, en una vasta mayoría de los casos, en más de un 80%, a la presencia de tejido mamario que presenta grasa en su interior, como están viendo en esta mamografía. La ecografía, la radiología la muestra solo en una proyección, la vamos a ver en esta craneocaudal, no así en la proyección mediolateral. ¿Qué pasa con estas asimetrías? En el 80% de los casos, habíamos dicho, o más del 80%, son hallazgos benignos. Pero hay un porcentaje, si bien definitivamente mucho menor, que esta asimetría puede enmascarar la presencia de una masa en evolución o de un cáncer subyacente. ¿Qué necesitamos para determinar si la imagen es artificiosa o es una imagen real? Vamos a necesitar, obviamente, proyecciones adicionales. Si la asimetría se ve fundamentalmente en la proyección mediolateral, vamos a pedir una radiografía lateral estricta, en donde las lesiones o las asimetrías ubicadas en la cara interna de la mama, en los cuadrantes internos, se van a proyectar por arriba de la parte media de la mama, las ubicadas en las caras externas, por debajo del plano medio, y las que se encuentran en el eje del pezón, en la parte media de la mama. Si las asimetrías aparecen en la proyección craneocaudal, una proyección rolada nos permite determinar si es una lesión real que cambia de posición o si es un artificio de la imagen, una imagen artificiosa, va a demostrar su desaparición.
En el caso particular de una asimetría, la otra variación que podemos o la otra posibilidad diagnóstica es la presencia o la presencia de una ecografía dirigida que nos va a determinar con absoluta seguridad si la imagen es real o es un artificio de la técnica. En el caso de las asimetrías, hay que tener en cuenta básicamente dos cosas: si la imagen es real y si la imagen es un artificio. Si es real, ¿por qué no aparecen en las dos proyecciones? Porque puede ser que en una proyección la imagen quede oscurecida por el tejido superpuesto, o que esté fuera del área de la visión. Si está fuera del área de la visión, una imagen repetida, se repite la imagen y se ve qué es lo que pasa con esa imagen que tenemos, y en una segunda instancia puede ocurrir que la imagen esté presente y entonces vamos a recurrir a su estudio a través de una ecografía dirigida. Una cosa que es importante es que si después de todas estas proyecciones adicionales que hemos hecho, con presiones focalizadas, proyecciones aumentadas, cráneo caudal en posición rolada y medio lateral estricta, esa imagen persiste en su desaparición, no existe más. Categorizamos a la imagen como una mama tipo BIRAD 1 y se sigue con los estudios rutinarios de control. En el caso de que se trate de una ecografía positiva, que nos va a permitir determinar qué es lo que pasó con la imagen y a qué corresponde esa asimetría encontrada. La asimetría global, por definición, es una densidad que compromete mayor volumen de la mama, generalmente más de un cuadrante. Se ve en las dos proyecciones, no ya en una como la anterior, y no está asociada a otros signos de sospecha, como puede ser una masa palpable, una calcificación, microcalcificaciones, distorsiones de la arquitectura o masas. También tiene una frecuencia de aparición del 3%. En general, la simetría global corresponde a un hallazgo benigno, y si en ausencia de otras alteraciones significativas como masas, distorsiones o masas palpables, no genera otro problema que solamente esa asimetría en la densidad. Por último, siguiendo, la asimetría focal. Me he olvidado de decir que en el caso de corresponder a una asimetría global de forma sin la presencia de otras lesiones sospechosas, se categoriza como BIRAD 2. La asimetría focal se define como una asimetría confinada en forma similar en las dos proyecciones, pero que no tiene los criterios de una masa. Esto es, la falta de contornos convexos y las características típicas de una masa en 3 dimensiones. Su frecuencia es de apariciones de menos del 1%. En la vasta mayoría de los casos, una asimetría focal corresponde a un islote de tejido mamario, y como tal se comporta, esto es, en las proyecciones como las focalizadas, en las proyecciones diferentes para el estudio en las diferentes proyecciones de estas imágenes, no tiene las características de conspicuidad de una masa, no tiene sus bordes convexos, tiene tejido graso interpuesto en su interior
y no tiene densidad central importante como sucede en las alteraciones de probable etiología maligna. La asimetría focal, repito, en su mayor porcentaje de casos corresponde a un islote de tejido mamario normal. Una paciente de 68 años que tenía una asimetría focal en el cuadrante superior de la mama derecha, de la mama izquierda, hicimos una compresión focalizada que nos muestra que corresponde pura y exclusivamente a tejido mamario normal, con una importante presencia grasa en su interior y sin signos de una masa evidentes. Una asimetría focal en el cuadrante superexterno de una mama, de la mama derecha, en esta paciente, nos muestra que persiste, aparecen las dos proyecciones, no tiene una característica de masa importante que justifique la presencia de una masa, sino que es absolutamente una asimetría focal. Y la compresión focalizada nos va a mostrar exactamente eso, que no solamente no se atenúa, sino que se permanece. Y entonces lo que se hizo fue una ecografía dirigida, y la ecografía dirigida nos muestra una imagen nodular hipoecoica con las características típicas de una imagen de malignidad, con una lesión más alta que ancha, irregular y con fuerte sombra posterior, y la biopsia realizada bajo control ecográfico, una biopsia core, bajo control ecográfico, nos mostró la presencia de un carcinoma lobular invasor. Este es un tema importante. ¿Hasta cuándo hablar de una asimetría focal estable? El estable es una cosa que no me gusta cuando se habla de estabilidad. Es un término bastante indefinido porque estabilidad se prolonga a lo largo del tiempo. En este caso particular, una paciente que en 2013 concurrió al screening, tenía esta asimetría focal en la región media de la mama derecha. 2 años o 3 años después aproximadamente, se repite el screening y se observa que no hay una gran variación, discretamente mayor, puede ser una diferencia de técnica, una diferencia de compresión, etc., pero no hay grandes variaciones. Y por último, 1 año después de la segunda mamografía, vemos la presencia de una masa donde una gran densidad se ha transformado en prácticamente un nódulo de márgenes irregulares y espiculados, que en la ecografía nos muestra también un nódulo hipoecogénico, heterogéneo, irregular, con fuerte sombra posterior, más alto que ancho, y que la biopsia realizada bajo guía ecográfica nos demostró la presencia de un carcinoma ductal infiltrante grado 2 e hiperplasia de células columnares. La tomosíntesis ha venido a solucionarnos muy grandemente, por así decirlo, la seguridad diagnóstica de una asimetría focal, en este caso. La imagen demuestra la presencia de una asimetría focal en el cuadrante externo, en la mama de izquierda, en donde en la compresión focalizada se pone en evidencia, pero donde mejor se pone en evidencia es en el corte de tomosíntesis, que nos muestra que se trata de una asimetría focal con distorsión de la arquitectura tisular. Esto es una
un avance sumamente importante, no solamente en el diagnóstico de las lesiones neoplásicas, sino de las asimetrías focales, y fundamentalmente nos permite ubicar en el espacio a las lesiones que se observan en una sola proyección. En cuanto a la asimetría en desarrollo, la definimos como una asimetría focal nueva, mayor o más densa que en los estudios previos. Y esto es fundamental, es crítico para el diagnóstico, porque la comparación con los estudios anteriores nos permite la detección y la individualización de las lesiones, de las asimetrías en desarrollo. Y las comparaciones que deben hacerse son con mamografías realizadas previamente, en lo posible 2 años antes de lo que estamos viendo, de la mamografía actual. La frecuencia es del 0,16% y tiene un valor predictivo positivo entre el 12%, cuando el screening es screening, y del 27% cuando la mamografía es diagnóstica. El 6% de los cánceres palpables se manifiestan como asimetrías del desarrollo. Esto lo determinó muy bien Sickles y Lung en 2007 y ha sido uno de los que más ha estudiado este tipo de asimetrías en desarrollo. Ha sido quien generó su nombre en esa época, en el 2007. La asimetría en desarrollo implica un desafío para el radiólogo, porque es una estructura muy traicionera, es una estructura que implica la falta de definición de las imágenes que nos tiene acostumbrado el cáncer, y más vale, muchas veces parece un tejido normal. La asimetría en desarrollo empieza, en este caso particular de esta paciente de 58 años, en 2014. Ustedes ven esa asimetría en la cara superior de la región posterior de la mama izquierda, en que obviamente no fue diagnosticada. En 2015, una imagen que ya semejaba o simulaba una imagen nodular, obviamente tampoco fue diagnosticada, porque otra cosa que tienen las asimetrías en desarrollo es su falta de relación en muchas oportunidades con las imágenes ecográficas. No hay correlación mamográfica ecográfica, y entonces se dice que entre 20 y 29% de las imágenes que se observan en la mamografía no tienen su correlato ecográfico. Por lo tanto, todo va a favor de que no la soslayemos en el diagnóstico. Y fíjense, entre el 14 y el 17 recién se hizo el diagnóstico de un cáncer invasor, con una imagen nodular importante, grande, densa, especulada, que ahí sí nos permite hacer el diagnóstico diferencial de un carcinoma ductal invasor a través de la ecografía. Entonces, esto es otro caso particular que también fue un diagnóstico que se retrasó en el tiempo. Una paciente de 67 años viene al screening, a la consulta en 2012. Vemos una asimetría que ocupa el cuadrante superexterno de la mama derecha. Comparamos el estudio con la mamografía anterior, mamografía analógica realizada en 2011, donde no existe ninguna asimetría que haga pensar en la posibilidad de
un nódulo. No obstante, se realiza con una compresión focalizada y se realiza ecografía. La ecografía nuevamente fue negativa. Y fíjense ustedes que en la ecografía, en la compresión focalizada, la imagen presenta en su interior imágenes compatibles con tejido graso, por lo que fue diagnosticada como inocua, y la paciente siguió su screening. En 2014 ya la asimetría de la densidad es de mayor tamaño, más densa, y en este caso particular, la ecografía ya se realizó y demostró la existencia de una imagen nodular hipoecoica de 12 por 75, que fíjense que nos reúne en grado importante las características de una imagen compatible con un cáncer. El Doppler tiene una mediana vascularización y, no obstante, la ecografía, la biopsia core realizada en esa ecografía nos demuestra la existencia de un carcinoma ductal invasor de grado 2 con receptores estrógeno y progesterona positivo, HER2 negativo. Otro caso, se pueden decir que son casos desgraciados, porque el diagnóstico de cáncer se retrasó indefinidamente, prácticamente entre el 14 y el 17. Recién se efectuó el diagnóstico de cáncer en 2017, o sea que retrasamos 3 años su diagnóstico, pero finalmente esa ecografía que resultó demostró una imagen una ecografía, un área anecoica, irregular, heterogénea, y en esa oportunidad tuvimos acceso a una resonancia cuya inyección de gadolinio nos muestra un realce no masa de tipo triangular, de vértice en el pezón, y la curva cinética correspondió a un tipo 2. La histología correspondió a una carcinoma ductal in situ de alto grado. Con respecto a la resonancia, podemos decir o preguntarnos cuándo hacerla. La haremos cuando la lesión no puede ubicarse en el espacio, cuando no se identifique en la ecografía dirigida y cuando nos permita hacer, no se identifica en la ecografía dirigida, y cuando, obviamente, al no identificarse, tengamos que hacer una estereotaxia como consecuencia de la falta de ubicación, de identificación de la imagen en ecografía. Todo esto tiene un momentito que tengo un problema en el... Decía que la asimetría en desarrollo es un desafío radiológico por su rareza y confusión. Es una ecografía, es un signo que lleva a error. ¿Por qué? Porque no tiene las características definitorias de tejido maligno y simula tejido normal en algunas condiciones. La otra situación es la falta de correlación radiológica ecográfica, que no invalida la biopsia, porque de todas las imágenes que se
observaron todas las asimetrías en desarrollo, el 25% de las ecodirigidas fueron negativas. O sea que la no correlación radiológica ecográfica no invalida la biopsia. La imagen de una asimetría en desarrollo es una imagen inherentemente sospechosa. Y la tomosíntesis nos va a permitir la localización espacial de lesiones observadas en una sola proyección, en el caso de una asimetría en desarrollo. La resonancia quedará específicamente utilizada en los casos que sean dudosos o equívocos. ¿Cuál es la gran preocupación de las asimetrías en desarrollo? Que el haber aprendido con pacientes demostró que la asimetría en desarrollo es una de las causas fundamentales por el tema de retrasar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tiene características típicas del cáncer, porque no tiene siempre su correlación ecográfica, y fundamentalmente porque es la segunda causa de falsos negativos, por lo cual se retrasa el diagnóstico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, el siguiente expositor es el doctor Rodríguez Lucero. El doctor Javier, bueno, es el presidente de CIVIM. Y bueno, Javier, dejo que des la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por acompañarnos esta tarde a la distancia. Un año típico, 0 encuentros en persona, pero bueno, tenemos las herramientas estas como para seguir compartiendo un poco de información entre todos los que estamos ligados, en cierta manera, a las imágenes mamarias. Me toca hablar de distorsión arquitectural, abordaje multimodal. Vamos a definir a la distorsión arquitectural como una imagen sin núcleo ni masa evidente. Mamográficamente esto incluye líneas delgadas que surgen desde un punto, pueden asociarse a una retracción focal, a áreas de distorsión, con engrosamiento a los márgenes anteriores o posteriores del parénquima, y en algunos casos puede estar asociado a asimetrías o calcificaciones. En ausencia de una historia de cirugía o de trauma, cualquier área de distorsión arquitectural es sospechosa de malignidad o de cicatriz radiada, y por eso debería siempre ser biopsiada. Esta es la definición del BIRATS en la última edición. Y muchas veces tenemos la disquisición de diferenciarlo con un nódulo espiculado. En general, el nódulo espiculado va a tener un núcleo denso y espículas de mayor densidad, de mayor espesor, mientras que la distorsión arquitectural no suele tener núcleo o tiene un centro hipodenso, y las espículas suelen ser más extensas y más delgadas. La distorsión arquitectural en frecuencia es la tercera lesión focal, como una presentación del carcinoma subclínico después de las imágenes nodulares y de las calcificaciones. Representa aproximadamente el 6% de las alteraciones detectadas en series de screening. Es menos frecuente, obviamente, que las imágenes nodulares y las calcificaciones agrupadas, pero es mucho más difícil de reconocer, siendo una causa muy frecuente de falsos negativos y que puede ser con frecuencia reconocidas en la evaluación retrospectiva. Aproximadamente entre el 12 y el 45% de los falsos negativos hay distorsiones arquitecturales. Y por otro lado tiene un valor predictivo para biopsias, o sea que aquellas distorsiones arquitecturales que vayan a biopsias, en un porcentaje muy alto, en algunas series el 60%, van a ser acompañadas de atipía. Por eso es muy importante
porque estamos frente a una lesión de difícil reconocimiento y con un alto valor predictivo positivo para biopsia. Decíamos entonces esa combinación, difícil reconocimiento, causa común de falso negativo y asociación con mucha frecuencia a biopsias positivas. Suele haber una moderada variabilidad interobservador en la distorsión. Como decíamos antes, muchas veces se habla de distorsión arquitectural, algunos por ahí la denominan nódulos espiculados, dependiendo o no de la presencia de un núcleo que puede ser más o menos evidente. Y por otro lado también pueden haber muchas discrepancias a la hora de denominarla en las diferentes modalidades. Un nódulo va a ser un nódulo tanto en resonancia, en mamografía como en ecografía, mientras que la distorsión arquitectural no suele pasar lo mismo. Muchas veces distorsiones arquitecturales mamográficas suelen verse como imágenes nodulares en ecografía. Si bien el BIRAT habla de distorsión arquitectural en ecografía y en resonancia, suele usarse la definición de distorsión arquitectural en el BIRAT, el léxico de mamografía, perdón, de ecografía y resonancia, vinculados a áreas de distorsión por cirugía. Pero en general, pese a la variabilidad que puede haber en la definición y en los distintos métodos, existe escasa variabilidad interobservador en el manejo una vez que se reconoce. O sea que van a coincidir todos, independientemente de cómo se denomine, en que son lesiones que merecen ser biopsiadas. Se puede presentar en forma aislada, como el ejemplo de la izquierda, que era una cicatriz radiada, o asociada a microcalcificaciones, como el ejemplo que se muestra a la derecha de la pantalla, que era un carcinoma ductal invasor. Es importante, en el título lo pusimos, el abordaje multimodal, o sea, no solamente lo vamos a manejar con mamografía, sino que muchas veces tenemos que integrarlo con ecografía y con resonancia. En muchos casos son imágenes muy sutiles, con escasa o nula representación en las diferentes metodologías, o sea, no siempre las vamos a reconocer mediante los tres métodos, y tenemos que, obviamente, contemplar que la presencia en más de una modalidad diagnóstica va a incrementar el riesgo de que sea una lesión asociada de tipo atípica. Y tener en cuenta también que el no reconocimiento en las tres modalidades no excluye su existencia. O sea, si la imagen tiene una entidad lo suficientemente ominosa en una de las tres tecnologías diagnósticas, hay que proseguir con el diagnóstico. Las potenciales causas las podemos agrupar en dos grandes subgrupos, benignas y malignas. Dentro de las benignas, cicatriz radiada, lesión esclerosante compleja, adenosis esclerosante, cambios post-cirugía, post-biopsia o por traumatismos, asociadas a quistes oleosos, causas mucho menos frecuentes aún, los tumores de células granulares y las fibromatosis. Y dentro de las malignas, carcinomas in situ, rara vez, y mucho más frecuente, carcinoma invasor. Y obviamente tanto las causas benignas como las malignas tienen forma de presentación imagenológica muy similar independientemente de la etiopatogenia. Y la última parte siempre la va a tener anatomía patológica. Este es un artículo que revisa distintas causas de distorsión arquitectural, de vuelta subdivididas en benignas y malignas, tratando de encontrar algunos hallazgos imagenológicos en más o menos características de cada una. Volvemos a repetir las mismas causas. Cicatriz radiada, lesión esclerosante compleja, adenosis esclerosante, necrosis grasa, cambios post-procedimiento, tumores raros de células granulares, o fibromatosis, lesiones malignas, en general invasoras y mucho menos frecuentes in situ, pero la última palabra, como dijimos, la va a tener la anatomía patológica. Este es otro artículo con una revisión muy importante, sobre todo acerca de los cambios postquirúrgicos que pueden vincularse a biopsias en relación a cuadrantectomía, mamografías reductoras y todas las variantes de necrosis grasa, como asimismo patología de lesiones de alto riesgo, como es la cicatriz radiada, o ya lesiones invasoras tipo ductal o lobulillar. Ten en cuenta lo problemático que puede ser el uso de la compresión. Esta cicatriz radiada, muy sutil, una de las características que tienen este tipo de lesiones es que en algunos casos puede ser visible en una de las dos incidencias, como en este ejemplo que se ve en la incidencia cráneo-caudal, pero no se reconoce en la cráneo-caudal, y que con la compresión, al tratarse de lesiones muy sutiles, la compresión puede hacer que esa imagen deje de ser, dando una falsa tranquilidad. Eso se llama spot away sign, que sería como el signo que con la compresión desaparece,
y muchas veces no nos tenemos que dejar engañar por esa aparente desaparición de la lesión, y es muy importante y muy útil en el caso de tenerla accesible en este tipo de exámenes ampliados y focalizados diagnósticos en áreas distorsivas, el sumarle tomosíntesis, como vamos a ver siempre que la tengamos disponible. Imagen de tomosíntesis justo que pasa por el ecuador de la lesión, un centro radiolúcido y las espículas divergentes, finas y largas. Dijimos que son imágenes de alta sospecha, obviamente van a requerir reconocimiento histológico. ¿Por qué vía? ¿Qué metodología diagnóstica? Bueno, primero, ¿qué tenemos disponible? O sea, cada uno en el centro en el cual nos desenvolvemos podemos llegar a tener mayor o menor accesibilidad a diferentes tecnologías, obviamente es un punto a contemplar, y obviamente la tecnología que vamos a usar va a ser aquella en la cual identifiquemos con mayor identidad a la lesión a biopsiar. O sea, no siempre va a ser mejor la vía ecográfica, siempre va a ser mejor la vía mamográfica. Eso va a estar supeditado a cada caso en particular y a cuál va a ser la forma más evidente en cada paciente. Tenemos dos grandes momentos, antes de la tomosíntesis y después de la tomosíntesis, que en este tipo de básica obviamente nos modificó totalmente la forma, el manejo y su manejo. Antes de la tomosíntesis, mamografías analógicas con áreas distorsivas, espículas finas, sin núcleo claro. Y acá era muy importante la reacción tisular, o sea, fundamentalmente la presencia de tejido adiposo. El tejido adiposo actúa como una especie de contraste fisiológico y de la interacción de la lesión con el tejido adiposo circundante, esas especulaciones va a ser lo que nos va a permitir reconocer el tejido anómalo del tejido normal circundante. Es por eso que es muy importante la presencia de grasa en determinados tipos de mama para detectar este tipo de lesiones, siendo muy dificultoso su reconocimiento en mamas heterogéneamente densas o fundamentalmente las extremadamente densas. Por eso también es mucho menor la incidencia, la detección y el rendimiento de la tomosíntesis a la hora de detectar distorsiones arquitecturales en poblaciones orientales, que en general son mamas de pequeño volumen y con muy alta densidad. A veces el camino es inverso, son hallazgos por resonancia que en forma retrospectiva los vamos a ir a reconocer en una ecografía. En esta paciente se estaba estudiando la mama derecha por un hallazgo no concluyente en ecografía y ultrasonido, y aparece este sector de realce mal definido, imagen sagittal, imagen axial, imagen coronal, teniendo los tres planos topográficos. Esto sería aproximadamente el radio de hora 10 de la mama izquierda. Lo fuimos a buscar con un ultrasonido dirigido, y vemos un sector hipoecoico mal definido, de escasa delimitación, por muy difícil reconocimiento en una ecografía no dirigida. La biopsia dirigida por ultrasonido y la ulterior cirugía reveló la presencia de una cicatriz radiada en este caso. Después de la tomosíntesis, ya sabemos las principales ventajas de la tomosíntesis: un aumento en la detección del cáncer según distintas series y publicaciones, y la disminución de la necesidad de exámenes adicionales. No solamente vamos a poder detectarla, sino que la vamos a poder caracterizar claramente. Fíjense esta imagen distorsiva, como vemos claramente espículas divergiendo en un plano posterior externo de una mama derecha. Entonces decíamos que con tomosíntesis no solamente vamos a detectar, sino que la vamos a caracterizar y también va a servir como guía en algunos casos para su biopsia. En este artículo lo que se marca, y es uno de los criterios que tenemos que recordar después de esta presentación, es la asociación entre distorsión arquitectural y carcinoma lobular. En este caso presentan una serie de 23 carcinomas lobulares invasores, que en un 87% de los casos se presentó como distorsión arquitectural con presencia de espículas. Y este artículo también ponía de manifiesto la superioridad de las imágenes 3D con respecto a la 2D, no solamente para detectarlo, sino para caracterizarlo. Esta es una serie del centro nuestro que realizó la doctora Lucena en una serie consecutiva de 27 distorsiones arquitecturales que biopsiamos con técnica AFIR. En un 33% de los casos las lesiones fueron benignas y en un casi 67% hubo atipía. Normalmente en las biopsias, en el global de las biopsias,
el porcentaje de benignidad es mucho mayor. Fíjense que en distorsión arquitectural casi el 70% de las lesiones fueron positivas. Y otra cosa a remarcar es que prácticamente la incidencia de lobulidad infiltrante con respecto al ductal infiltrante es similar. Mientras que en la práctica general la incidencia ductal es superior a la del lobular infiltrante, a la hora de biopsiar distorsiones arquitecturales, estos números se acercan por la ya mencionada asociación distorsión arquitectural carcinoma lobulillar. Un ejemplo, una mama extremadamente densa, con un sector distorsivo y divergente, en este caso resultó ser una patología benigna, una adenosis esclerosante, totalmente indiferenciable desde el punto de vista imagenológico con patología de mayor gravedad. Otra revisión, hablando de lesiones arquitecturales en tomosíntesis, un estudio retrospectivo sobre casi 10.000 mamografías, arrojaron 26 distorsiones arquitecturales, en el 70% solamente detectadas en imágenes de tomosíntesis 3D, las denominadas imágenes tomo-only, con un valor predictivo positivo de la biopsia muy alto, 4% en esta serie, y recalcando nuevamente que con tomosíntesis se mejoraba no solamente en el reconocimiento, sino también en la caracterización. Y obviamente que la virtud de la tomosíntesis era más evidente en mamas de alta densidad. Otro artículo que hace una revisión sobre tomosíntesis, denominando a la distorsión arquitectural o calificándola como un hallazgo muy sutil, con frecuencia no reconocida en imágenes 2D y sí reconocida en imágenes de tomosíntesis, que solía darse aproximadamente en el 12% de los cánceres mamarios visibles en tomosíntesis, y también la asociación con el carcinoma lobulillar infiltrante en un 20%. Un control asintomático, mamografía 2D, densidad de fibroglandulares dispersas, una CRB, no parecía haber nada importante, imagen sintetizada, sí nos demostraba un área distorsiva en el sector de la retroareola, plano medio anterior de mama izquierda. Una biopsia hecha con AFIN, una cicatriz radiada. Este es un artículo muy interesante del 2016, una radiographic, donde justamente trata el tópico de tomosíntesis asociado a distorsión arquitectural y los algoritmos en cuanto al manejo diagnóstico y biópsico de este tipo de lesiones. La tomosíntesis demostró superioridad con respecto a las imágenes 2D, no solamente en reconocer, sino caracterizar este tipo de lesiones, la asociación con mayor repercusión en mama densa y carcinoma lobular infiltrante que ya se daba anteriormente. Otro dato es que la tomosíntesis aporta datos topográficos superiores a la de la mamografía 2D. Esta información puede ser usada para hacer una ecografía dirigida, second look, e intentar la biopsia mediante ultrasonido. Y tener en cuenta que en ausencia de correlato de la imagen en ultrasonido, la resonancia con contraste es una alternativa para el manejo, correlación y potencial biopsia en el caso de ser necesario. Y también contemplar que en algunos casos podemos encontrar una distorsión arquitectural mamográfica con ultrasonido y resonancia negativa, y según cada caso particular, acá se sugería biopsia con tomosíntesis o control estricto. Este es el algoritmo que propone este grupo. Obviamente en este grupo y en el momento del trabajo tenían mayor accesibilidad a la biopsia por resonancia que a la biopsia por tomosíntesis, lo cual en nuestro medio, en general en Latinoamérica, no es así, pero cualquier distorsión arquitectural que aparecía en tomosíntesis era lo primero intentada localizar con ultrasonido. Si por ecografía era reconocida, se hacía una biopsia por ultrasonido justamente. Si no se veía por ecografía, se sugería una resonancia. Si la resonancia era positiva y la ecografía no, se hacía la biopsia por resonancia, si no podía hacerse en forma de estereotaxia. Un capítulo para la cicatriz radiada, que es una lesión que aparece con muchísima frecuencia en la era post-tomosíntesis. Es una lesión benigna, pseudoinfiltrativa, con un significado incierto. Consiste en un núcleo fibroelástico con conductos atrapados de disposición radial.
La principal diferencia entre una cicatriz radiada y la lesión esclerosante compleja suele ser el tamaño de la lesión. Mamográficamente suele presentarse como una distorsión arquitectural con núcleo radiolúcido, puede tener un distinto grado de identidad en las incidencias CC y lateral, se puede asociar en algunos casos a calcificaciones o no. El ultrasonido puede ser negativo, se puede presentar como un nódulo irregular o como una lesión no masa, que ya vamos a ver a qué denominamos lesión no masa por ultrasonido. Y el riesgo relativo, el aumento asociado de que una lesión bajo guía percutánea de biopsia con aguja gruesa va a ser aproximadamente de 1.9 a 2.8. O sea, podemos tener una discrepancia en la anatomía patológica entre la biopsia percutánea y la quirúrgica, es lo que se denomina subestimación, y por eso esa era la subestimación, que está alrededor del 10 al 15%, en muchos casos obliga a, evaluando cada caso en particular, contemplar una biopsia quirúrgica cuando en la biopsia percutánea la anatomía patológica refiere cicatriz radiada o lesión esclerosante compleja. Así vemos las cicatrices radiadas sobre lesiones esclerosantes complejas por resonancia, son todos distintos ejemplos, distintas pacientes, y realmente son imágenes difíciles de caracterizar. Uno no sabe si tratarlas de nódulos irregulares o áreas de realce no nodular, porque impresionan intercalar con sectores con ausencia de realce. A mí me gusta describirlas estas imágenes como un signo de garabato, porque parece esos manchones esos por chicos, porque el contraste es muy similar en la disposición a una mancha sobre una hoja. Así lo vemos en general a las lesiones esclerosantes complejas por resonancia. Tener en cuenta el muy alto valor predictivo negativo de la resonancia, y hay un trabajo coreano reciente del mes pasado, que no lo puse por una cuestión de tiempo, en pacientes con áreas de distorsión arquitectural mamográfica, con un realce nulo en el área, se podría evitar la biopsia, porque se considera que estas lesiones seguramente son cicatrices radiadas con un predominio esclerótico y que no revisten ningún tipo de valor patológico. Yo la única distorsión positiva con resonancia negativa fue justamente un lobulillar, que aún en forma retrospectiva la resonancia era negativa y que la biopsia resultó ser un lobulillar. Pero hay muchas series muy importantes que proponen que en este tipo de pacientes la resonancia podría excluir biopsias. A mí en este caso, antes de las biopsias, por lo que vamos a ver después de lo difícil que es la biopsia por tomosíntesis y distorsiones arquitecturales, se sugiere por ahí en algunos casos resonancia para ver si esa imagen realza o no realza. En el caso de realzar, si la biopsia percutánea es negativa, uno insistiría en una rebiopsia o incluso contemplaría una biopsia radioquirúrgica. Pero si tenemos una resonancia negativa y una biopsia percutánea negativa, por ejemplo, con un diagnóstico de cicatriz radiada o adenosis esclerosante, nos quedamos tranquilos de que esa biopsia no fue un falso negativo, sino que es coherente con la falta de realce en la resonancia. La distorsión arquitectural podría representar una cicatriz radiada, una lesión esclerosante compleja, pero como dijimos, hasta casi la mitad puede asociarse a un carcinoma mamario. Siempre considerar el realce en resonancia y el alto valor predictivo negativo de una resonancia negativa. Obviamente siempre contemplar y poner en la balanza los factores de riesgo particulares de cada paciente y tener en cuenta lo que ya dije del resultado de la resonancia para hacer lo que es la conciliación patológica post-biopsia. Y obviamente siempre vamos a tener que tener muy en cuenta con qué modalidad contamos en nuestro medio para utilizar y administrar toda la tecnología en cada caso en particular. Este es un ejemplo con un área distorsiva posterior superior en mama izquierda, descrita como distorsión arquitectural, pero fíjense cómo ecográficamente esto no era otra cosa que un nódulo. Lo que dije al principio, que muchas veces no la denominamos igual a la lesión en las distintas modalidades. Este es otro ejemplo que me gusta mostrar mucho. Esta es una imagen de CR. Fíjense, la misma paciente en la misma semana, un patrón heterogéneamente denso, una incidencia craneocaudal derecha, cómo se empieza a dibujar un área de aparente distorsión arquitectural, pero fíjense en la misma paciente, en la misma semana, cómo la mamografía sintetizada claramente pone de manifiesto una imagen dudosa en una mamografía digital directa y una imagen imperceptible en una mamografía analógica. O sea,
la diferencia de la tecnología y la información que nos brinda distintos niveles de tecnología ante una misma paciente y una misma lesión. Esta es la imagen de tomosíntesis pasando por el ecuador de la lesión. La misma comparación, primero analógico, digital directo y mamografía sintetizada de la misma paciente en MLO. Amplia y focalizada, biopsia con AFIR, cicatriz radiada de histología. En otros casos, una distorsión arquitectural sin núcleo, ecografía negativa, ultrasonido negativo, la imagen de sintetizada. Esta misma paciente, el sector de realce regular por resonancia magnética, se hizo una biopsia radioquirúrgica, colocamos un arpón utilizando el AFIR, lesión expresante compleja asociada a hiperplasia abductal atípica. Otra paciente, una mama heterogéneamente densa, con muchas imágenes nodulares. En primera instancia, solamente nódulos de bordes en parte circunscritos y en parte oscurecidos, pero fíjense la imagen de tomosíntesis, cómo se empieza a dibujar claramente un área de distorsión. Vamos a volver atrás. Ahí estamos en el ecuador de la lesión, tiene algunas calcificaciones también asociadas, no tiene núcleo claro. Esta es la imagen ampliada, el sector distorsivo, las calcificaciones. Esto es un ejemplo, así se grafica la utilidad de la tomosíntesis, en celeste la grasa, en blanco el componente fibroglandular, y en azul, en este caso, está graficado lo que sería el tumor. En una mamografía 2D, las espículas serían, con suerte, parcialmente visibles, mientras que si hacemos un corte que pase por el centro de la lesión, sacamos todo lo que está por encima y por debajo del cáncer. En este caso vamos a claramente demostrar el cáncer como lo vimos en el ejemplo reciente. Y acá tenemos la comparación. Esta es la imagen 2D, superpuesto con el área glandular, adivinamos algunas espículas, pero en el corte de tomosíntesis que pasa por el centro de la lesión, claramente identificamos la lesión de distorsión arquitectural, las imágenes cálcicas que son imperceptibles aún en forma retrospectiva. Comparen la información que vemos en esta imagen y la información que vemos en esta otra. Otra paciente, una mama de muy alta densidad, una sutil distorsión arquitectural profunda, superexterna izquierda, control asintomático, imagen sintetizada, realce en resonancia, un sector hipoecoico mal definida por ultrasonido, biopsia AFIR y cirugía, lesión esclerosante compleja. Y esto es lo que decía antes, este es un artículo muy reciente de una Radiographics que habla y denomina, introduce un nuevo término que serían las lesiones no masa por ultrasonido. Y dentro de las lesiones no masa por ultrasonido muchas veces tenemos la presencia de lesiones que pueden manifestarse como distorsión arquitectural. Esto viene del grupo del Brigand, probablemente este término se introduzca en el próximo BIRAT y creo que viene a ocupar un vacío que había. Son esas lesiones ecográficas muy mal definidas que no llegan a constituir un nódulo, que sí son una lesión y que tranquilamente podríamos denominarla como lesión masa. Recomiendo la lectura de este artículo porque creo que es muy, muy interesante y viene muy bien en muchas lesiones que por ahí nos da un poco de duda de cómo clasificarlas. Otra paciente, un área hipoecoica mal definida, que no es un nódulo, esto lo podemos denominar como una lesión no más ecográfica, el correlato en resonancia, axial, sagital y coronal, lesión esclerosante compleja. Para ir terminando, decimos que la distorsión arquitectural es una imagen de alta sospecha con un valor predictivo positivo de un 60% y que por eso, ante cada distorsión arquitectural, la biopsia debe ser lo que vamos a contemplar. El manejo requiere una utilización multimodal, los 3 métodos en el caso de disponerlos y en forma criteriosa, haciendo una correcta selección para cada caso del abordaje percutáneo, o sea, cómo vamos a verlo, decimos que la vía que mejor nos represente la lesión en cada caso en particular, tener en cuenta la resonancia por su alto valor predictivo negativo, sensibilidad y especificidad,
pudiendo ser una opción para casos puntuales seleccionados. Es muy importante la conciliación radiopatológica. Estamos biopsiando calcificaciones, hacemos un control inmediato de los cilindros, vemos que tenemos calcificaciones, nos quedamos tranquilos de que el material va a ser representativo. A la hora de biopsiar distorsiones arquitecturales, muchas veces el mínimo sangrado o la infiltración de anestesia oculta la lesión intraprocedimiento, y hasta que no tenemos el resultado histológico, tenemos la duda realmente de haber estado o no en la zona. Por eso acá el chequeo del resultado histológico con la imagen es muy importante para ver si es concordante, si debemos biopsiar, o si se puede contemplar una biopsia radioquirúrgica. Recordar, obviamente, que la tomosíntesis 3D y la mamografía sintetizada ha sido una revolución, no solamente para la detección, sino para el manejo de la distorsión arquitectural. El crecimiento del uso de la tomosíntesis ha dado origen a la presencia de lesiones de tomo-omni. Esto requiere una biopsia dedicada por sistemas de biopsia afín. Recordar la asociación que existe entre distorsión arquitectural y la variante carcinoma lobulillar infiltrante, y obviamente adaptar los algoritmos diagnósticos para distorsión arquitectural según cada entorno en particular, o sea, dependiendo de la disponibilidad que tengamos en nuestro servicio, en nuestra ciudad, en nuestro centro, tenemos que afilar al máximo la puntería, aprovechando la tecnología disponible en cada centro en particular. Por mi parte nada más, muchas gracias, ha sido claro y útil, y como ya comentamos, las preguntas quedan para el final. Bueno, muchas gracias, Javier. Espectacular la charla. Bueno, seguimos con la siguiente expositora, que es la doctora Moreno. Hay varias preguntas ya que le hicieron tanto al doctor Pepe como al doctor Lucero, así que termina la exposición de la doctora Moreno y seguimos. Bueno, adelante, Mariana. Un abrazo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Javier, impecable. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Pepe, a toda la comisión directiva de Mamotest por esta invitación y por estar acá. Hoy vamos a hablar sobre el vocabulario en mamografía según Bay-Rad quinta edición. Creo que la cuarentena nos permite darnos estos gustos de estar sentados y de poder ver charlas y charlas. Y la idea inicial de esta charla era principalmente revisar todo el vocabulario que nos brindó esta última edición del Bay-Rad, tanto para los médicos radiólogos que informamos imágenes mamarias, como para los médicos generalistas, sean ginecólogos o mastólogos, que reciban el informe. Bien, voy a sacar mi imagen porque me pierdo. ¿Cómo nosotros evaluamos una mamografía? ¿Sí? Lo primero que tenemos que lograr es detectar lesiones, o sea, verlas y detectar cuando algo es patológico. Una vez que lo detectamos, lo segundo es analizarlo y decir, bueno, esto es un hallazgo benigno o esto es un hallazgo sospechoso, y en tercera oportunidad lo que tenemos que hacer es clasificarlo según las herramientas que nos dan el Bay-Rad y según este vocabulario. ¿Qué nos va a permitir esto? Orientar a los médicos que reciben el estudio en la conducta, que en definitiva son los que tienen a la paciente enfrente, ¿no? Este Bay-Rad quinta edición del año 2013, del Colegio Americano de Radiología, fue la quinta edición mamográfica, la segunda edición de ecografía y la segunda edición en resonancia. Lo que permitió fue optimizar el léxico. ¿Y esto qué significa? Sacar, evitar la superposición de términos y, por suerte, unificar las tres tecnologías y permitir un vocabulario común. Agregó mucha evidencia científica, permitió la misma clasificación para los varones que antes estaban excluidos, y permite, en algunos casos puntuales donde exista alguna discordancia entre la categoría, efectuar alguna recomendación que nosotros podamos hacer, cosa que antes no podíamos hacer. ¿Cómo nosotros tenemos que organizar un informe mamográfico? Primero, y ante todo, hablar sobre el motivo por el que vino la paciente a realizarse el estudio. Segundo, la composición del tejido. Describir los hallazgos, si encontramos algún hallazgo patológico, compararlo con mamografías previas, valorar, o sea, categorizar nuestra mamografía y, como dijimos, si existe alguna discordancia, efectuar alguna recomendación. Entonces, lo primero que dijimos es evaluar el motivo por el que vino la paciente, si vino por un control anual, por un tamizaje, o si estamos vigilando un Bay-Rad 3, o si es un complemento, unas incidencias complementarias a una mamografía bilateral que fue categorizada Bay-Rad 0,
si la paciente presenta signos clínicos al efectuarse el estudio, y eso es lo que arribó a la mamografía, si estamos controlando mamas con implantes, o si son controles oncológicos de una mama operada, o si estamos evaluando una mama restante, una mamografía unilateral. Lo primero entonces es evaluar el motivo del estudio. Muy bien, en cuanto al léxico en mamografía, nosotros podemos hablar de distintas patologías que podemos llegar a ver, y estas son los nódulos, las asimetrías, como muy bien habló el doctor Guillermo Pepe, no me quiero adentrar demasiado en esto, en la distorsión arquitectural que habló Javier, y en las calcificaciones, ¿sí? Tenemos lo que decimos una terminología estricta para usar. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros una vez que informamos el motivo del estudio? Evaluar el tejido en cuanto a su composición. Y tenemos 4 tipos de mamas, como dijimos, del Colegio Americano de Radiología, que son mamas, desde la predominantemente adiposa, lipomatosa, que es la tipo A, la fibroglandular dispersa, la tipo B, la heterogéneamente densa, la tipo C, o la extremadamente densa, que es la tipo D. Esto debe estar informado en una mamografía, el tipo de ACR de mama que tiene. ¿Y por qué es tan importante realizar una mamografía bilateral correcta? En lo posible una mamografía digital directa. ¿Por qué es tan importante? Primero, es importante obviamente el equipo técnico entrenado, y segundo, que sea informado por médicos radiólogos especialistas en imagenología mamaria. ¿Por qué es importante la compresión en una mamografía? ¿Por qué? Porque disminuye la dosis, la radiación dispersa, disminuye los artefactos de movimiento, homogeneiza el espesor de la mama, mejora la nitidez y el contraste, y evita la superposición de estructuras. Y esto es muy importante porque siempre decimos, una mamografía correctamente hecha evita estudios innecesarios o proyecciones innecesarias que solicitaremos cuando veamos algún tipo de anomalía. Entonces, ¿qué pasa con la mamografía bilateral? La mamografía bilateral, como sabemos, son 2 incidencias, frente o cráneo caudal, y medio lateral oblicua, o perfil. Si esta mamografía es normal, nosotros la vamos a categorizar o IRAT1, si no tiene ningún hallazgo, o IRAT2, si tiene algún hallazgo benigno, y nuestra recomendación va a ser un control anual. En cambio, si encontramos algún hallazgo dudoso, debemos categorizar la IRAT0 y solicitar estudios complementarios. ¿Cuáles van a ser? Pueden ser ecografía o pueden ser proyecciones especiales. ¿Y cuáles son estas proyecciones especiales? Tenemos 2 grandes proyecciones que solicitamos, que es la técnica de magnificación y la compresión focalizada. La técnica de magnificación es el gol estándar para categorizar y caracterizar microcalcificaciones. Aumenta la imagen 1.5 a 2 veces el original, un foco fino de 0.1. Necesitamos esta torre de magnificación, como vemos en la figura, que lo que hace es acercar la mama al foco y alejarla del detector. Se realizan 2 proyecciones, y siempre se realizan 2 proyecciones, no en una, el frente y el perfil estricto. En este caso difiere de la mamografía bilateral porque acá vamos a solicitar un perfil a 90 grados. Utiliza más radiación que la mamografía o que la compresión focalizada porque es mayor el tiempo de exposición al rayo. En cambio, la compresión focalizada, que es el segundo estudio complementario, es esta cucharita que vemos en nuestra izquierda. ¿Cuál es la indicación para realizar una compresión focalizada? Las asimetrías focales, las distorsiones o los nódulos, aunque el método de elección para evaluar un nódulo es la ecografía y no es la compresión focalizada. Consiste en aplicar compresión máxima sobre un sector pequeño de la mama, o sea, sobre la parte sospechosa, siendo posible separar estructuras superpuestas y mejorar la nitidez y visualizar las características. ¿Qué pasa en este caso? Si la imagen es una superposición de estructuras totalmente normales, la imagen se atenúa. Ahora, si la lesión existe y es real, se va a acentuar. La tomosíntesis vino a ocupar un rol en las imágenes mamarias. Indudablemente van a disminuir los pedidos de compresión focalizada porque este problema de superposición de estructuras con la tomosíntesis, al ser un estudio que evalúa la mama en distintos cortes, no lo veríamos, no lo notaríamos. Se hacen 2 proyecciones, el frente y la medio lateral. Acá tenemos en el dibujo de arriba una simetría que se ve en una sola proyección y que con una compresión focalizada se atenúa y no es nada. En cambio, en el dibujo inferior vemos una imagen sospechosa que la evaluamos con compresión focalizada y vemos que persiste con características de sospecha.
Entonces, conceptualmente y llegando a la primera parte más importante de mi presentación, la compresión focalizada, ¿para qué sirve? Para evaluar nódulos, aunque dijimos que los nódulos se evalúan por ecografía, para evaluar asimetrías, todo tipo de asimetrías, y para evaluar las distorsiones arquitecturales. En cambio, la magnificación se va a solicitar cuando evidenciemos microcalcificaciones en una mamografía bilateral. También es correcto y oportuno aclarar que se pueden realizar ambas juntas, o sea, la compresión focal magnificada, en aquellos casos que encontremos asimetrías focales o nódulos asociados a microcalcificaciones, pero solamente cuando estén asociados, si no, se puede hacer una u otra. Vamos a la parte de nódulos. Para caracterizar cuál es el léxico correcto que debemos utilizar en mamografía. ¿A qué denominamos nódulo? A una lesión 3D, a una lesión que se ve en las dos proyecciones mamográficas. Son convexos vistos desde afuera. Si aparece en una sola proyección que dice el Byrad, que lo podemos considerar asimetría, hasta tanto que se confirme su naturaleza tridimensional y sepamos que están en las dos incidencias y podamos nomenclar a esta asimetría como una imagen nodular. Hay tres descriptores importantes que no podemos dejar de utilizarlos cuando vamos a describir un nódulo, que es la forma, el margen y la densidad. Y son tres descriptores que siempre deben utilizarse. En cuanto a la forma, nosotros podemos hablar de nódulos de forma redonda, de forma oval o de forma irregular. Se elimina en este Byrad el término lobulado, no lo podemos utilizar más, y el oval lo que hace es incluir las macrolobulaciones, 2 o 3 lobulaciones. Los irregulares indudablemente son los que tienen los mayores porcentajes de malignidad. En cuanto a los márgenes, podemos hablar de márgenes circunscriptos o márgenes no circunscriptos. Dentro de los no circunscriptos hay 4 subcategorías, que es el margen oscurecido, el microlobulado, el indefinido y el especulado. Cuando hablamos de margen circunscripto, cuando un nódulo está delimitado de más del 75%. Ahora, cuando más de un 25% no lo podemos ver, podemos hablar de márgenes oscurecidos. La tomosíntesis, como les decía, vino a disminuir también esta cantidad de nódulos de márgenes oscurecidos porque veríamos y caracterizaríamos mejor los márgenes de una lesión. En cuanto a los microlobulados indefinidos o espiculados, aumenta el riesgo y el porcentaje de malignidad de las lesiones, presentando el especulado el que tiene mayor posibilidades de malignidad. Entonces, hay una terminología estricta y es la que debemos usar. Márgenes circunscriptos. No podemos hablar de bien o claramente definidos, no podemos hablar de bordes netos. Podemos hablar de márgenes oscurecidos, no podemos hablar de márgenes ocultos. Podemos hablar de márgenes indefinidos, no de mal definidos. Si bien son suspicacias, la idea de todo esto es que todos hablemos el mismo idioma, seamos radiólogos, ginecólogos, mastólogos, clínicos, radiólogos, oncólogos, todos hablemos el mismo idioma y cuando caractericemos una lesión, el médico tratante que recibe el estudio sepa a qué nos estamos refiriendo. En cuanto a la densidad, y es importante comparar que en mamografía estamos siempre comparando en relación al tejido glandular, a diferencia de la ecografía que lo compara con el tejido adiposo. Acá siempre vamos a estar comparando con el tejido glandular, entonces vamos a hablar de lesiones que son más densas, las hiperdensas, las que tienen la misma densidad, las isodensas, las que son de baja densidad, más baja que la glándula, que son hipodensas, o las que son de contenido totalmente adiposo, que son lesiones típicamente benignas, como los lipomas o los quistes oleosos. En cuanto al apartado de asimetrías, no me quiero demorar mucho porque ya el doctor Pepe habló muy bien de todas. Dijimos que había 4, las asimetrías globales, las asimetrías focales y las asimetrías en desarrollo. ¿Cuándo vamos a caracterizar una u otra? Cuando vemos un sector de tejido glandular que solo aparece en una sola proyección mamográfica y que generalmente representa superposición de estructuras normales, vamos a hablar de asimetrías. Son depósitos unilaterales que no conforman un nódulo y se observan en una sola proyección. Son cóncavos, a diferencia de los nódulos que dijimos que eran convexos, y generalmente tienen intercaladas grasas. La asimetría global, que es el segundo grupo, se determina en comparación con una zona equivalente de la mama contralateral, estamos comparando las dos. Hay gran cantidad de tejido fibroglandular denso y asimétrico que ocupa una parte importante, que se dice al menos un cuadrante de la mama. No hay ningún nódulo, no hay distorsiones, no hay calcificaciones sospechosas. Es un hallazgo que constituye una variante normal. Por supuesto que si tenemos estudios previos va a ser mucho más fácil el diagnóstico, pero es un Byrad 2 y no nos genera preocupación. No debería ser paciente para solicitar estudios adicionales.
Distinto es el caso de las asimetrías focales, que son tejidos fibroglandulares densos y asimétricos que ocupan al menos un cuadrante de la mama, y acá se visualizan en las dos proyecciones mamográficas y tienen aspectos similares en todas. Entonces, en este caso no hablamos de superposición de estructuras mamarias, sino estamos hablando de un hallazgo genuino. Carece de borde convexo, como vimos con los nódulos, y el aspecto claramente reconocible de los nódulos. El borde es cóncavo, suele estar intercalado con grasa, como dijimos. Ahora, lo que nos tenemos que abocar y que preocupar, en realidad, es cuando nosotros visualizamos una asimetría en desarrollo. ¿Y qué son? Son asimetrías o nuevas, o más grandes, o más evidentes cuando uno las puede comparar con estudios anteriores. El 15% representan lesiones malignas, por lo que deben ser estudiados con otros métodos y efectuar una biopsia. Acá tenemos el caso de una asimetría en desarrollo retroareolar, que la vemos más evidente en un año a otro. Conceptualmente y repasando, la simetría la vemos en una proyección y generalmente es una superposición de estructuras. Ahora, la simetría global ocupa al menos un cuadrante, es una variante normal, no nos preocupa. La simetría focal ocupa menos de un cuadrante, se ven las dos proyecciones. Y la simetría en desarrollo es una simetría focal nueva, más grande, más evidente que en el estudio previo, con un valor predictivo positivo del 15%, por eso siempre debe ser categorizada BI-RADS4 y efectuar una biopsia. La distorsión de la arquitectura, la verdad es que Javier dio una clase espectacular, no me quiero detener demasiado. El parénquima está distorsionado, yo no logro distinguir ningún nódulo, son líneas rectas, fasciculaciones que radian desde un punto. Pueden acompañarse de asimetrías y de calcificaciones, y cuando el paciente no tiene un antecedente traumático o quirúrgico específico que me pueda explicar esa distorsión arquitectural, puede ser sugerente de cáncer o de cicatriz radial, por lo que amerita efectuar una biopsia. Líneas delgadas que irradian desde un punto compuesto mayormente por tejido adiposo. Vamos a las calcificaciones, y para ponernos de acuerdo en cómo vamos a nomenclar las calcificaciones a partir de ahora, las vamos a dividir en las que son típicamente benignas o las que son de morfología sospechosa. Y vamos a tener dos descriptores en los cuales nos vamos a basar, que es la morfología y la distribución. Vamos a hablar de las típicamente benignas, suelen ser grandes, groseras, tienen forma redondeada, márgenes lisos. Muchas veces se dice que no es necesario describirlas, eso depende de cada centro, lo que prefiera hacer cada centro. Todos los profesionales de cada centro deberían hacer lo mismo para evitar errores de concepto y que la paciente de un año a otro le hayan informado calcificaciones que son benignas, que no estén presentes en la mamografía anterior y solamente generen angustia. O sea que o se informan todas o no se informan, eso es decisión de cada centro. Pero el BI-RADS dice que no es necesario describirlas. ¿Cuáles son? Las calcificaciones típicamente de piel, las que son vasculares, las finas en forma de bastón de las mastitis secretoras, las calcificaciones en forma de pochoclo, los típicos fibroadenomas involutivos, las anulares, que antes se llamaban cáscara de huevo, típicas de los quistes oleosos, las microquísticas o de leche cálcica, la de los hilos de sutura, o las distróficas o retrocicatrizales, generalmente post-radioterapia, después de una cirugía. Podríamos no nombrarlas. Vamos a los que son las morfologías sospechosas, que son obviamente los que más nos preocupan. Hay 4 tipos, que son las groseras heterogéneas, las amorfas, las finas pleomórficas y las finas lineales y ramificadas. Acá vemos estas groseras heterogéneas, que son groseras, se ven desde lejos, no necesitamos lupa para verlas, tienen más de 0.5 milímetros. Las amorfas, que ya sí nos tenemos que acercar a verlas, no podemos definir, no tienen forma, es como un salpicado de sal. Las finas pleomórficas, que ya puedo distinguirlas, las veo, y veo que tienen distintas formas. Y las finas lineales ramificadas, que tienen esta distribución típicamente de un patrón ductal altamente sospechosas. Entonces, en cuanto a la morfología, se ordenan de esta manera. ¿Y por qué se ordenan? Por el valor predictivo positivo que tiene cada morfología, siendo las groseras heterogéneas teniendo un 13% de valor predictivo positivo, las amorfas un 21%, las finas pleomórficas un 29%, y presentando las finas lineales ramificadas un valor predictivo positivo cerca del 70%. En cuanto a la distribución, también se agrupan y también podemos hablar del valor predictivo positivo que presenta cada nivel de agrupación. Podemos hablar de las que tienen distribución difusa, de las que tienen distribución regional, cuando adoptan una
cuando ocupan más de 2 centímetros en la mama, o las que están agrupadas, que ocupan menos de 2 centímetros en la mama, las que tienen esta disposición segmentaria o en forma de cono con base en el pezón, o las que son de trayecto lineal, que son las altamente sospechosas, tanto la segmentaria como la lineal. Las groseras heterogéneas, las amorfas y las finas pleomórficas que tengan distribución agrupada regional deben ser categorizadas BI-RADS 4B y solicitar una biopsia. Las groseras heterogéneas, amorfas y finas pleomórficas, pero que ya se distribuyen de manera lineal o segmentaria, la categoría debe ser más alta y es una categoría BI-RADS 4C. En cambio, las finas lineales y ramificadas que, independientemente de su distribución, son categorizadas BI-RADS 4C. Todos son calcificaciones obviamente sospechosas y requieren biopsia. Importante aclarar que las groseras heterogéneas cuando están en múltiples grupos y son bilaterales son BI-RADS 2, no nos preocupan en absoluto, tampoco nos preocupan las que son amorfas de distribución difusa, son también BI-RADS 2 y no requerirían ninguna biopsia. Ahora terminando un poco, para hablar unas palabras del intervencionismo en patología mamaria, son procedimientos invasivos que se realizan por vía percutánea, guiado por métodos de imágenes con fines diagnósticos, en algunos casos terapéuticos, son ambulatorios, son indoloros, requieren anestesia local, no dejan cicatriz. ¿Qué procedimientos contamos? La punción con aguja fina, la corobiopsia o las punciones histológicas, colocación de clips metálicos, drenaje de colecciones, o las marcaciones prequirúrgicas sean con carbono o con arpón. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de solicitar una biopsia, en realidad de efectuar una biopsia? ¿Qué método de guía vamos a utilizar? ¿Qué tipo de aguja? ¿Qué tipo de examen anatomopatológico nos están solicitando? Y obviamente el tipo de lesión. El método de guía, tenemos tres guías, la ecografía, la estereotaxia y la resonancia magnética. Cuanto a las agujas, tenemos agujas finas, agujas gruesas o core, y las agujas asistidas por vacío. En el mercado tenemos Uros o Mamotón. Entonces la ecografía nos va a permitir realizar punciones con aguja fina, gruesa o vacío. La estereotaxia solamente gruesa y vacío, no vamos a hacer aguja fina en estereotaxia. Y la resonancia solamente va a punzar por vacío. Muy bien, ¿cuándo vamos a solicitar la guía estereotáxica? Al principio, bueno, cabe aclarar que la mama necesita compresión y utiliza rayos X, que necesita un equipamiento específico, que puede adosarse al mamógrafo de uso general o ser equipos especiales destinados solo a estereotaxia, que es la mesaprona de la que hablaba Javier, de mayor precisión y mayor confort. La mesaprona se coloca en salas de uso exclusivo para punciones con ambiente quirúrgico que disminuye el riesgo de complicaciones infecciosas. ¿Cuándo vamos a solicitar una biopsia bajo guía estereotáxica? Primero, el gol estándar es cuando veamos microcalcificaciones, cuando nos encontremos con distorsiones arquitecturales o nódulos que no fueron evidenciados en ecografía. También depende de la habilidad del operador, creo que la biopsia estereotáxica es un poco más amigable que la biopsia bajo guía ecográfica, y cuando hay mamas muy voluminosas que se complique su posición bajo guía ecográfica. ¿Cuáles son las indicaciones de una biopsia asistida por vacío? En primera línea, las microcalcificaciones, cuando encontramos muestras inadecuadas en biopsia previa por core, o patologías que no fueron determinadas en biopsia con aguja core, o cuando hay una discordancia anatomoradiológica. En resumen, contamos con diferentes agujas y de diferentes guías, depende de la lesión y de la habilidad del operador. Las microcalcificaciones, la biopsia asistida por vacío es el gol estándar sin dudas, y la resonancia como guía solamente en lesiones que se vean en resonancia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana. La verdad que muy claro tu exposición. Acá hay muchas felicitaciones en el chat. Bueno, les quiero comentar que tuvimos 275 participantes, así que la verdad que agradezco tanto al doctor Pepe como a la doctora Moreno y el doctor Rodríguez en haber dado excelentes charlas. Y bueno, muchas gracias a todos por estar. Y bueno, paso a leer algunas preguntas que me hicieron, y bueno, si quieren las pueden ir contestando entre los tres o pueden hacer un debate. La primera pregunta la realizó Valeria Larosa y preguntó: ¿en qué tipo de asimetrías debemos solicitar mamografía ampliada o focalizada? No sé si quieren contar su experiencia, si es algo similar, bueno. Ahí les habilito para que hablen.
Es un tema que me tocó hablar a mí, así que podría comenzar yo, diciendo que la mamografía con presión focalizada se utiliza en todos los tipos de asimetría. No en la global, obviamente, pero sí en todas las demás, en la asimetría propiamente dicha, en la asimetría focal y más que nada en las asimetrías en desarrollo. Eso significa dos cosas. Primero, que si la compresión focalizada produce una atenuación de la imagen, en el caso particular de cualquier asimetría, específicamente, digamos, pongamos el ejemplo de la asimetría en desarrollo, lo que va a suceder es que se va a poner, si tiene una imagen dura, densa, por debajo, en el interior de la mama, la compresión focalizada va a mostrar un aumento de la densidad y un aumento de la mejora de su visión, de su visibilidad, porque hay que sospechar cuando esto suceda que estamos frente a una imagen maligna, un nódulo maligno, y que en principio los nódulos malignos, al tener mayor celularidad, son más duros y más densos, y la reacción que lo rodea, que es parte del huésped, va a aumentar esa densidad, y la compresión focalizada no va a disminuir la densidad de la patología. Si desaparece, podemos asumir que se trata de una lesión prestada, de una imagen artificiosa, o, como comentó el doctor Lucero, de esas imágenes que, por ser blandas, si bien son patológicas, se atenúan durante la compresión y a veces prácticamente desaparecen. O sea, la compresión focalizada se utiliza para todo tipo de asimetría. Perfecto, bien. Javier, Mariana, ¿quieren comentar algo al respecto? ¿Sigo con las preguntas? Por mí nada, perfecto. Bien. Javi. Seguimos. Bueno, tengo otra pregunta ahí, nos dice la doctora Ana Luna. ¿Qué hacemos cuando nos da negativo la compresión? Y otra misma pregunta dice, ¿qué aconseja hacer en una distorsión que se vea solo en una incidencia y no tenemos acceso a tomosíntesis? Bueno, depende, como dijimos antes, de la disponibilidad de cada uno que tenga en su centro en particular. Hay que ver la identidad que tenga esa lesión en particular, la densidad mamaria, intentar un perfil estricto y ver topográficamente, tratar de encontrar referencias como para buscarlo ecográficamente con incidencias tangenciales, a ver si es superior, inferior, si es externa, interna, con ecografía dirigido muy dedicado. Y si hay, obviamente, accesibilidad, no hay accesibilidad a tomosíntesis, pero hay accesibilidad a resonancia, se puede contemplar la resonancia para ver si esa distorsión realza o no realza, y en el caso en que realce, por resonancia vamos a tener una información topográfica mucho más marcada que una imagen mamográfica que solamente vemos en una sola incidencia. Pero es una respuesta un poco difícil de generalizar, creo que habría que verla en cada caso en particular. Bien. Otra pregunta que me hacen para vos, Javier, es una duda. Dice la doctora Jackie, no tenemos el apellido, pero bueno. Dice, una duda. Hasta hoy tengo la tomosíntesis, que se realiza con el implante para ver ruptura, o sin implante mamario. ¿Me repetí la pregunta? Te escuché mal. Pregunta si la tomosíntesis se realiza para ver un implante mamario en ruptura o no, por lo que yo entiendo acá, por la pregunta que me está haciendo. Es media dudosa la pregunta. Para hacer diagnóstico de ruptura, no, la tomosíntesis no sirve, sirve mucho más la ecografía y en el caso en el que sea necesario la resonancia,
y es más, en el caso que se hace tomosíntesis en pacientes con implantes, normalmente se aplica la tomosíntesis solamente en las incidencias de Eklund, no en las incidencias para implante o global de mama. Se hace el Eklund y sobre el Eklund se aplica la tomosíntesis. No aporta ningún tipo de información acerca del estado del implante. Bien, acá tenemos otra pregunta también para el doctor Pepe y después tenemos una heterotaxia para la doctora Moreno. Doctor Pepe, preguntan, en caso de una simetría global palpable, ¿se clasifica como Weierstrass 0? O también, Mariana, que también hablaste de asimetría. Adelante, Mariana. Perdón, ¿cómo fue la pregunta que no se me cortó? En caso de una simetría global palpable, ¿se clasifica como Weierstrass 0? No. Si mamográficamente la simetría global es palpable y la vemos como una simetría global constatada en estudios previos, es un Weierstrass 2. El Weierstrass no habla sobre la clínica que tenga una simetría. Bien. Yo particularmente disiento acá con la doctora Mariana, porque si una mamografía, si una densidad es palpable, ya deja de ser 2, sino que pasaría a ser 0. Porque si es palpable, quiere decir que una mama normalmente, el tejido mamario no debe ser palpable. No, yo acá estoy con Mariana, o sea, si es palpable es un Weierstrass 2 y hay que poner en la indicación de que por la discrepancia clínica se sugiere una ecografía dirigida, pero la categoría, o sea, si imagenológicamente no hay ningún hallazgo positivo o relevante, la categoría debe ser 1 o 2 porque no hay hallazgo imagenológico. Sí se puede poner en la indicación de conducta la indicación de ecografía dirigida. Eso pasa siempre cuando hay algo palpable o cuando hay algo clínico que discrepa con la imagen. Son como divisiones en lo que es a punto de partida fundamentalmente de la última edición del Weierstrass. O sea, a punto de partida de la diferencia que hay entre imagen y clínica y entre categoría e indicación. Lo mismo, por ejemplo, no sé, función de un quiste sintomático. La punción de un quiste sintomático, por más que uno le indique una punción, eso es un 2, porque es un hallazgo normal, pero en la conducta uno le va a sugerir que se sugiere una punción aspirativa para alivio sintomático. Es lo que es la disociación entre categorización e indicación. Bien, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta, quedan 2 preguntas más, así ya terminamos la jornada. Una de ellas es, ¿en qué casos contraindica la punción estereotáxica y sugieren una biopsia radioquirúrgica? A ver, no hay casos que estén contraindicados, uno siempre podría intentar hacerla. En los casos en los que la mama es muy pequeña, comprimida, o sea que mide menos de 2 centímetros, la mama comprimida, podría ser dificultoso realizar el procedimiento. En ese caso, si la mama es muy finita, si la mama en técnica de Eklund también mide menos de 2 centímetros y nos dificulta hacer este procedimiento, también podríamos indicar una biopsia radioquirúrgica si la paciente sufrió varios episodios de hipotensión o de lipotimia y no tolera el procedimiento, también está indicada la biopsia radioquirúrgica porque no tolera el procedimiento, o lo que hacemos en nuestro caso, que nosotros trabajamos con una silla, es indicar la punción, pero en sistema prono, para que esté acostada y evitar esta lipotimia que está sufriendo. Pero es raro, lesiones muy posteriores, que realmente no lleguemos a localizarlas en nuestro equipo de estereotaxia, que también pueden llegar a ser, pero contraindicaciones no. Bien, perfecto. Bueno, y una última pregunta que estoy encontrando acá, porque hay varias que se referían sobre imágenes, que bueno, las voy a dejar pasar porque no sabemos qué tipo de imágenes hablaban, pero esta habla particularmente donde dice, ¿se deben estudiar histológicamente todas las áreas de distorsión arquitectural? No sé, Javier. En ausencia de trauma o cirugía, sí, por el valor predictivo positivo que tiene la lesión, no se me ocurre por qué no estudiarla.
La única salvedad que dijimos es las series que hay de resonancia negativa, pero hoy por hoy la mayoría de los mastólogos y de los ginecólogos no dudan en estudiar histológicamente cualquier área de distorsión. Un predictivo positivo superior a la de las calcificaciones y a la de los nódulos. O sea que no debería pasar, salvo casos muy puntuales, sin biopsia ninguna. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los tres de nuevo, les quiero agradecer. Y bueno, esperamos poder repetir de nuevo esta experiencia, la verdad que ha salido muy lindo, así que bueno, muchísimas gracias a todos los participantes. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Gracias Gracias a todos. los, Buenas al tardes. resto de los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bien, y anteriormente en el canal de YouTube, perdón, de Mamotest, y después de ahora le va a llegar un mail con toda la grabación de todo para poderlo repasar y demás, que muchos me habían preguntado, así que también se los dejo. Así que bueno, hasta luego.